Buenas noches. Hoy continuamos con el análisis que habíamos empezado en nuestro programa anterior sobre los 6 años de la Constitución de 1991. Hoy miraremos el aspecto de justicia y el derecho y los aspectos de manejo económico de la Carta de 1991, su desarrollo hasta el día de hoy y las ausencias que hasta ahora el país ha tenido en estas materias. La aspiración a una reforma profunda del aparato judicial en procura de volverlo efectivo y de que recobre su natural vocación de resolver los conflictos en todo el territorio nacional fue una de las reivindicaciones claves para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Es justamente en esta constituyente donde se produce el gran debate sobre la administración de justicia, sobre el gobierno de la rama judicial, sobre la autonomía para el manejo de los recursos y sobre la independencia de los jueces. Del trabajo de la Asamblea en materia de justicia, se puede concluir 2 vertientes. Una formalista y tradicional que aprobó más de 30 principios y propuso la conservación del actual sistema de Corte Suprema y Consejo de Estado, así como el esquema del Ministerio Público bajo la dirección del Procurador. La otra tendencia, más pragmática e innovadora, defendió la introducción de la Corte Constitucional, al igual que la dirección del Ministerio Público, por un defensor del pueblo elegido popularmente. Hubo consenso para establecer un órgano rector de todo el funcionamiento judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, que define los conflictos de competencia que se presentan entre la Corte y el Consejo de Estado y administra la carrera judicial. Su creación ha pretendido asegurar la autonomía del Poder Judicial y concretar una iniciativa presente en todas las propuestas de reforma constitucional desde 1977. Hasta el año pasado, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Sala Disciplinaria encargada de vigilar el desempeño de los jueces y funcionarios de la rama, ha investigado a 11.500 funcionarios judiciales y abogados, y se han destituido 38 jueces, retirado de la profesión a 50 abogados y sancionado a 1.000 individuos, entre jueces y abogados. A pesar de los resultados, el balance de este nuevo ente no es muy favorable, según muchos analistas, pues ha burocratizado la justicia y no ha mostrado ninguna ventaja frente al sistema anterior. Por otro lado, lo que más se destaca dentro de la reforma a la justicia que llevó a cabo la Constitución de 1991 fue la creación de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador devolvió a los colombianos la confianza en la justicia penal y la esperanza de que en un futuro, así sea lejano, la impunidad será la excepción y no la regla. La Fiscalía ha demostrado desde su creación que la justicia ya no es para los pobres. La justicia se ha visto fortalecida y se han creado los fundamentos necesarios para establecer una institución especializada en la investigación del fenómeno criminal. A mi manera de ver, hay 2 cambios fundamentales muy positivos en el sistema judicial. En primer lugar, el acceso a la justicia. En un país con tantos problemas de justicia, la obsesión es por la eficiencia de la justicia y nos olvidamos del acceso a la justicia. La acción de tutela creó un camino de acercamiento del ciudadano a la justicia que ha sido realmente revolucionario. Y en materia penal, pasamos de una justicia para los de Ruana a una justicia para las personas que antes estaban por encima de la ley. Ya no hay en Colombia nadie por encima de la ley si el procedimiento que se sigue es el que ha sido establecido por la nueva Constitución. Ahí yo creo que hay 2 avances muy importantes. Queda mucho por hacer en cuanto a la eficacia de la justicia penal, pero esto se debe más a la herencia que le llegó a la Fiscalía, muchos procesos acumulados, muchos pleitos pendientes, y con esa carga de trabajo tan grande, la Fiscalía tuvo que arrancar con un gran fardo. Yo diría que también queda un gran camino por recorrer en capacitación de funcionarios y en establecimiento de criterios de desempeño que hagan que toda la justicia como un todo funcione de manera creíble para el ciudadano. Es una tarea para el Consejo Superior de la Judicatura. La Fiscalía General, con un fiscal independiente, acabó con la idea de que la justicia en Colombia era solo para los de Ruana, y también con la tesis de que los criminales organizados y poderosos estaban por encima de la ley. En lugar de celos y de enfrentamientos,
Me parece que ha habido una eficaz colaboración entre fiscales y fuerza pública contra la guerrilla y el terrorismo. Según palabras del presidente César Gaviria, si en Colombia ya no hay intocables es gracias a la Fiscalía. Si en esta década se ha avanzado más que en todas las anteriores en asegurar el imperio de la ley sobre poderosas organizaciones criminales, es gracias a que esta misión ha pasado de un juez de instrucción armado tan solo de su código y escudado por su valentía a una organización nacional dirigida por un fiscal que trabaja en estrecha colaboración con la fuerza pública y que cuenta con un arsenal de instrumentos jurídicos para hacer aplicar la ley. Así, los nuevos delitos se esclarecen, quienes son claramente sospechosos son detenidos, los capos caen y las condenas ya van en promedios de 20 años y más y no en 5 como eran antes. El reto ahora es que la Fiscalía llegue también a llenar el vacío que hay frente a la lucha contra la criminalidad común. Según datos del Plan de Desarrollo de la Justicia, el nivel de gestión en la jurisdicción penal experimentó cambios significativos con la creación de la Fiscalía General y con la Ley de Descongestión de Despachos Judiciales. En los 6 años de creación de la Fiscalía, el volumen total de los procesos atendidos en los despachos judiciales ha disminuido en cerca del 35%, un índice no del todo favorable que significa que aunque la jurisdicción penal tiene menor carga laboral, con los índices de descongestión registrados del orden del 94% en los juzgados penales del circuito, del 120% en los penales municipales y del 86.3% en los regionales, se requiere de un tiempo cercano a los 9.2 años para evacuar en su totalidad el saldo de procesos. A pesar del saldo a su favor, la Fiscalía General de la Nación no ha escapado a los cuestionamientos y a los intentos de modificar su forma de funcionar. Se le ha criticado, por ejemplo, que a pesar de llevar con éxito más de 1 millón de procesos, la congestión en la justicia sigue vigente y que si bien es cierto que su labor ha dado resultado frente a la lucha contra la corrupción y la gran criminalidad, los índices de impunidad continúan siendo muy altos. Se han hecho distintos intentos por reformar la institución. Uno de ellos es tratar de que dependa del Ejecutivo y no de la rama judicial. Creo que en ningún caso debe ser de esa manera, a pesar de que así se concibió en la reforma de 1979 y que así funciona en otros países como en los Estados Unidos. Otro factor que debe afrontar el sistema judicial creado por la Constitución del 91 es que frente a nuevas manifestaciones de conflictos, el Estado y el sistema judicial no están preparados para superar y enfrentar los fenómenos delincuenciales propios de la vida urbana, con sus expresiones más violentas, ni tampoco se cuenta con una organización que pueda dar respuesta ágil y oportuna a las nuevas demandas de justicia de la sociedad colombiana. Estos conflictos en su dimensión actual no pueden ser abordados con las formas tradicionales de aplicación de justicia. La violencia en nuestro país ha desbordado los límites de la convivencia social y ha afectado la vida y la seguridad ciudadana. Los delitos contra el patrimonio económico han cedido su primacía en favor de los delitos contra la vida e integridad personal. En el año pasado, la estadística del Instituto de Medicina Legal contabilizaba más de 30.000 muertes violentas. A pesar de los esfuerzos, el aparato judicial colombiano no brinda hoy la cobertura suficiente, y esto implica que falta efectividad en su funcionamiento y que se le suma la congestión y el atraso judicial producto de la lentitud y del gran volumen de procesos registrados en los despachos judiciales. La credibilidad de la Administración de Justicia podría convertirse en un problema grave que se debe superar prioritariamente. Dejemos a un lado la justicia y pasemos ahora a hacer un balance de lo que ha sido el manejo de la economía a la luz de la Constitución de 1991. Los aspectos económicos más destacados en la Carta Política pueden dividirse en 5 grupos. Primero, la orientación de la economía y la participación del Estado en la economía, los servicios públicos, la planeación y la hacienda pública y finalmente la banca central. En la nueva Constitución Política, la orientación de la economía continúa enfocada hacia el libre funcionamiento del mercado,
la competencia y la iniciativa privada, quedando la dirección general a cargo del Estado. A juicio de los expertos, existe también un compromiso más franco con la libre empresa, pues mediante los artículos 333 y 334 se marca el derrotero ideológico de la acción del Estado en el campo económico con más claridad y modernidad que la anterior Carta Política. Se define el principio de que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, y se actualizan las pautas de la intervención del Estado en la economía. En este sentido, vale la pena destacar el principio de que la libre competencia es un derecho de todos y que supone también responsabilidades y abre un enorme campo para futuros desarrollos en lo que tiene que ver con la lucha contra las prácticas restrictivas y monopólicas. En cuanto a la intervención estatal, la Carta Política amplió sus razones. Ya no se funda solo en el interés social, sino que también provee la protección del ambiente y del patrimonio cultural de la nación. Se ha abierto entonces la puerta de un nuevo modelo de desarrollo económico a instancias de la constante preocupación constitucional por la conservación del medio ambiente. Este nuevo modelo de desarrollo incorpora la variable ecológica al proceso económico dentro de lo que se ha llamado el desarrollo sostenible, que es un proceso que apenas comienza a ser tomado en cuenta, pero que se establece en función de la nueva preocupación sobre la suerte del planeta. La Constitución del 91 creó una institución independiente para manejar la política monetaria. Y yo creo que esa es una conquista grande. El balance es positivo, aunque todavía se echa de menos un mayor activismo y determinación de la Junta del Banco de la República en la lucha contra la inflación. En segundo lugar, lo que me parece más valioso fueron las reformas al tema de la emergencia económica. Antes el Ejecutivo podía cambiar fácilmente las reglas de juego económicas. Ahora ya le queda más difícil. Eso permite que haya más estabilidad, más predictibilidad y a la larga, aunque en la coyuntura pueda ser muy sorprendente que la Corte Constitucional diga que el Ejecutivo no puede cambiar las reglas de juego económicas, a la larga eso genera más estabilidad y favorece un desarrollo económico. Sin embargo, en materia económica las constituciones pueden hacer muy poco. Depende fundamentalmente de las políticas económicas de cada gobierno, el resultado del funcionamiento de la economía, más que de las instituciones económicas mismas. Lo fundamental es el marco jurídico y que ese marco jurídico sea estable, y yo creo que estamos avanzando en ese camino. La limitación de las esferas de intervención estatal fue fruto de los consensos de la Asamblea Nacional Constituyente. Le dio un espíritu moderno y es permitir una participación privada en sectores tradicionalmente reservados al sector público, facilitando su operación y forzando al sector público a ser eficiente y a competir cuando ello sea posible. Esta actuación ha querido buscar el acceso efectivo de todos, esencialmente de aquellos de menores ingresos, a los bienes y servicios básicos. En este sentido, la Constitución ha marcado los lineamientos generales para la prestación de los servicios públicos dentro del principio de que es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. De ahí que se comenzaran nuevos procesos para hacer efectivo dicho artículo. Una de estas consecuencias han sido las privatizaciones. La Constitución no toma partido sobre la prestación por parte del Estado o la privatización de los servicios, pero exige sí que sean eficientes y coloca al municipio como el gran protagonista en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Al hacer un balance de lo que la Carta Política ha dejado en materia social, tenemos en primer lugar la Ley de Seguridad Social. Más allá de la controversia sobre su corte neoliberal, este instrumento legal ha sido clave a la hora de aplicar el mandato constitucional, según el cual todos los asociados estarán cobijados por su protección laboral y salud. Su cobertura ya se aproxima al 60%. Ley de Servicios Públicos.
No ha sido la panacea en materia de regulación de tarifas, pero según los analistas su gran aporte es que por primera vez le da participación a los usuarios en la administración de los servicios. Ley General de Educación. Con la participación de la sociedad, la ley trazó los derroteros de lo que será la educación en Colombia durante los próximos 10 años. Hay un plan decenal de educación que define toda una política de Estado y que no está sujeto a los vaivenes de los gobiernos. En cuanto a la hacienda pública, la Constitución establece que el presupuesto de la nación debe responder a los objetivos y estrategias de desarrollo y específicamente al Plan Plurianual de Inversiones. Se estableció un énfasis en el gasto social, en la seguridad social, en la educación y en que éste hará parte del presupuesto y tendrá prioridad sobre los demás gastos. Si se analiza bien este punto, tenemos que si a estos beneficios se le añaden otros, como la reforma a la justicia, la descentralización fiscal y otros tantos, no es de extrañar que todos los cálculos indiquen, tal y como están actualmente las circunstancias, que el Estado nunca tendrá los recursos suficientes para cumplir con las exigencias que hace la nueva Constitución. Se tiene que aceptar que no va a ser posible gozar del Estado benefactor a corto plazo, al menos hasta que resolvamos los conflictos por los que atraviesa nuestro país. Hablamos ahora de la banca central. Tal vez es el logro más importante en materia económica en la Constitución del 91. Haber diseñado las bases de una banca central independiente del Poder Ejecutivo ha permitido un desarrollo más amplio de la economía. Así, el Banco de la República dejó de ser el banco emisor, que era objeto de la intervención presidencial, a ser mucho más. Ejercer las funciones de banca central con las funciones constitucionales para, además de emitir la moneda legal, regular la circulación monetaria, los cambios internacionales y el crédito, administrar las reservas internacionales en beneficio de la economía nacional, ser prestamista de última instancia y servir como agente fiscal y consejero del gobierno, todo con la finalidad de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Con la creación de una banca central independiente del Ejecutivo, se ha logrado en cierta medida tener un control eficiente de la inflación. La historia de las grandes hiperinflaciones en América Latina siempre ha estado acompañada por la existencia de bancos emisores sumisos del gobierno de turno. Este riesgo ha desaparecido en Colombia. Finalmente, para cerrar este análisis que hemos hecho a lo largo de 2 programas de lo que hasta ahora nos ha dejado la Constitución del 91, destaquemos el sistema de descentralización que consagra la Carta Política. En este campo, la nueva Constitución trajo consigo una profunda revolución. La descentralización y la autonomía territorial, a pesar de no haber sido desarrolladas en su totalidad, son un paso indispensable en la reforma del Estado. Tal vez es aquí donde está el principal vacío del desarrollo de nuestra Constitución, por falta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Es un problema de gran complejidad y que toca muchos intereses. Por ello, el proceso de descentralización hay que encauzarlo. Pocos países en el mundo pueden acreditar como Colombia que en menos de una década está en marcha un proceso que ha implicado la transferencia de cerca del 50% de las rentas nacionales hacia los departamentos y los municipios. Por eso, según los analistas, hay que velar para que no se relaje el esfuerzo fiscal propio de las comunidades locales, de municipios y de departamentos. Las constituciones se evalúan después de una generación, después de que han pasado 30, 40 años, pero es inevitable hacer unos juicios sobre en qué ha funcionado bien y en qué ha funcionado mal la Constitución. Yo creo que en términos generales la Constitución sigue siendo el marco de referencia de la Colombia que queremos. Creo también que la Constitución ya no es un obstáculo para lograr lo que buscamos, sea la paz, sea el crecimiento económico, sea la democratización, sino que se ha convertido de obstáculo como lo era antes en palanca del cambio y todavía mantiene esa virtud. Finalmente, creo que a pesar de que no ha habido un gran debate postconstituyente sobre los méritos de la Constitución,
el fracaso de los intentos de contrarreforma hasta la fecha muestran que el arraigo, la penetración de la Constitución en tan corto tiempo ha sido mucho mayor de lo esperado y que ahí está su principal fortaleza. No es una Constitución de 1, 2, 3 personas, ni siquiera es de una constituyente, sino que es una Constitución que ha sido apropiada paulatinamente por la ciudadanía. Y finalmente es una Constitución que la gente quiere. Eso es muy importante, esa relación afectiva de la gente con la Constitución rápidamente lograda es muy valioso. Queda mucho por desarrollar de la Constitución y un juicio definitivo solo puede hacerse después de por lo menos 3 o 4 elecciones electorales y después de que todas sus partes han sido desarrolladas. De lo contrario es un juicio parcial y quizás injusto. Podríamos seguir hablando de los desarrollos de la Constitución de 1991, pero como dijimos cuando comenzamos este tema en el programa anterior, apenas está desarrollada, si acaso, en un 10%. Faltan por lo menos otros 6 años para lograr acercarnos a la mitad de su desarrollo y otros tantos para lograr su plena expansión. Eso sí, siempre y cuando logremos apropiarnos de ese sentimiento de participación ciudadana, de ese sentimiento renovador que nos dejó la nueva Carta Política. Gracias a la Constitución de 1991, Colombia tiene ahora una carta de navegación en lo económico y lo social para cada cuatrenio. Tiene también un norte en la política que debemos asumir. Es cierto que algunas de las nuevas instituciones no han estado a la altura de las expectativas o han encontrado dificultades para poner en práctica sus nuevas facultades o simplemente no ha habido la voluntad política para hacerlo. Pero las esperanzas aún se mantienen, pues la nueva Constitución del año 91 es la base de una nueva historia de nuestros tiempos. Buenas noches.